y finalmente consiguió el voto de confianza, y tenemos el actual gabinete que entró en funcionamiento con ciertas heridas, con cierta crisis de legitimidad. Pero el origen de eso estaba justamente en este tema del cesarismo atenuado. ¿Qué cosa dice la Constitución y qué cosa hace la práctica? La Constitución dice que el presidente de la República designa al premier y que a propuesta del premier designa a los ministros. Esto no se cumplió jamás. El presidente de la República y su esposa nombran a los ministros y el premier está al costado con cuidado de piedra. Si quiere decir algo, no le hacen caso. Y cuando reclaman mucho, no renuncian. Que fue el caso de Villanueva. ¿Por qué se quejaba la esposa del presidente que Villanueva todo el tiempo decía que hay que cambiar ministros? Hay que cambiar ministros. ¿Por qué eso lo ofrecieron? Cuando nombramos premier, dijo, bueno, yo quiero a mi gente, si no te preocupes, ya en tu rato lo nombraba. Y no nombraron nunca. Y no puedo proponer un solo ministro. No obstante que la Constitución dice que, la Constitución escrita dice que los ministros de Estado son nombrados por el presidente a propuesta del premier. ¿Por qué esto es así? Esto que puede parecer una cosa graciosa, una cosa de cortesía, tiene una razón de ser. La idea de la Constitución es que exista un jefe de Estado y un jefe de gobierno, y que el primer ministro sea un capitán del equipo, sea el líder político que lleva adelante la conducción del gobierno. Y el jefe de Estado puede estar por encima de él, pero la actual Constitución no ha logrado hacer eso. Y desde la Constitución del 79 hasta acá, el presidente de la República es al mismo tiempo el jefe de gobierno y es al mismo tiempo el jefe de los ministros, y los ministros lo reportan a él. Y el premier es en la práctica un ministro más. Y no se ha logrado hacer esa separación o ese presidencialismo que tiene la Constitución, que lo que haría sería más bien proteger la figura del presidente, y no que esté todos los días, ¿no es cierto?, contestando acerca de si la autopista es así, si el hospital tiene médicos suficientes, si la huelga es así, o si la inmortalidad del mosquito tiene que resolverse de otra manera. El presidente de la República no debería estar para eso están los ministros de Estado y el propio jefe de gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, que no ejerce esa función. Y ese es un tema que, si damos una reforma política constitucional, tendría que reforzarse la figura del premier, no para minimizar al presidente, sino para proteger al presidente. Finalmente el presidente tiene que cumplir los 5 años. El premier no va a cumplir los 5 años, no tiene por qué cumplir los 5 años. Pero la política peruana siempre ha sido así, y los egos han sido siempre muy fuertes. Y un premier sólido termina siendo un presidencial, y el presidencial opaca al presidente. En el caso no solamente del actual gobierno, en todos los gobiernos, por cada uno de la historia. El caso entre el presidente Belaúnde y el ministro Ulloa, y los egos que se daban. Y a la hora que era un buen primer ministro, entonces inmediatamente la prensa lo elevaba como un presidencial, y el presidente se sentía opacado, y por lo tanto tenía que reducir las funciones por la presidencia del primer ministro. ¿Cuáles son los aciertos de la Constitución del 93? En primer lugar, la Defensoría del Pueblo, que no existía en la Carta 79. La Carta 79 entregaba la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público, lo cual es una contradicción. La actual Constitución separa o escinde del Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo, que tiene una gran función al interior del Estado. El listado de garantías constitucionales también es expresión, un tema mucho más elaborado en la actual Constitución que la anterior. El régimen económico, sin duda alguna, que se ha convertido en norma pétrea, en la parte dura, en el núcleo duro de la Constitución, inmodificable. Una de las razones por las cuales no se puede modificar la Constitución es porque cuando se ingresa la reforma de la Constitución se quiere tocar el régimen económico, y a nadie le interesa que eso se toque. Y por no tocar el régimen económico no se puede tocar el resto de la Constitución, salvo algunos aspectos accesorios que se han dado con el tiempo. Yo sí creo, y acá sí tengo una discrepancia cortés y cordial con el congresista Tejada, que un acierto fue quitarle al presidente de la República la designación de los generales, mejor dicho, quitarle al Congreso la designación de los generales, de los vocales de la Corte Suprema, de los fiscales ante la Corte Suprema y de los embajadores. Esto ha hecho que en los últimos tiempos la meritocracia llegue finalmente en mayor grado, aunque siempre hay una influencia política, en los ascensos y en las designaciones, y que no pasen por el Congreso. En la historia, las largas colas que hacían los generales o los embajadores, ¿no es cierto?, ante el Senado anterior, era una cosa poco decorosa. Y solamente quisiera recordar un hecho para contradecir amigablemente y cordialmente a mi amigo congresista Jade. Fue el Senado de la República Peruana el que baloteó al embajador Pérez de Cuellar, cuyo nombre lleva este local, cuando fue designado embajador ante Brasil. Y como acto de desagravio fue propuesto y finalmente nombrado
secretario general de las Naciones Unidas, fue el Senado, no fue con la Cámara de Diputados, fue el Senado. Y eso fue un acto de venganza política absolutamente inaceptable, que no se repitió en la historia porque algo hemos aprendido. Por lo tanto, si regresamos a un Senado, yo dejaría al margen de los senadores, los generales de la República, los vocales y fiscales supremos y a los señores embajadores. El sistema hasta ahora funciona mucho mejor que en el pasado. Y sí le daría al Senado iniciativa legislativa, pero ante diputados. No para que el Senado haga sus propias leyes y las pase diputado como era antes, ¿no? El sistema de la Carta 79, ambos tenían iniciativa legislativa. Las iniciativas del Senado pasaban a diputados a revisión, las de diputados pasaban al Senado a revisión, y era esto una melange, ¿no es cierto?, que no tenía a veces cómo resolver si las leyes demoraban mucho. Hoy día las leyes se hacen muy rápido. Hoy día una ley se puede hacer en 24 horas. En la mañana se discute, a mediodía se vota, se le dispensa el trámite, en la noche se firma la autógrafa, va al presidente de la República y la madrugada le tienen el peruano y se publica en el diario oficial. El día siguiente, mañana, se celebra la República. Y eso no necesariamente es fácil. ¿Por qué se hizo así? Se hizo a propósito, ¿no? Para Fujimori era mucho mejor, y en eso coincido con el congresista Chejade, controlar una cámara que dos. Le molestaba mucho, tenía que negociar con el presidente del Senado, el presidente de diputados, ¿no? Mucha gente. Y el pretexto fue el menor costo. Como bien ha citado el congresista Chejade, hoy día nuestro Congreso unicameral de 138 miembros gasta 4 veces más que el Congreso bicameral en la época pre al golpe de Estado del año 92. Es mucho más caro, porque tiene mucho más gasto, porque tiene mucho más facilidades que en el pasado. Por lo tanto, regresar a una cámara no va a ser mucho más caro. El problema, y acá viene la segunda paradoja, es que el Senado es una necesidad impopular. Ese es el problema. O sea, no tiene la aceptación de la ciudadanía, por la propia tradición y el propio prestigio que tiene el Congreso. Es decir, la gente lo que dice es, si los congresistas funcionan mal, con el Senado funciona peor. Y lo único que van a hacer es ampliar la cantidad de gente que funciona mal, o que trabaja mal, o que hace una mala representación. Y ahí las encuestas no colaboran con la buena intención del congresista Chejade. La mayoría de la gente no quiere un Congreso bicameral. No entiende lo que pasa con el Congreso bicameral, pero no quiere regresar al Congreso bicameral porque entiende que sería multiplicar, por cierto, los malos representantes que existen. Y ese es el tema con el cual hay que lidiar. Una necesidad política esencial con una impopularidad, ¿no es cierto?, a nivel de la aceptación de la ciudadanía. ¿Qué otras cosas tendrían que darse? La unidad del sistema electoral. Fujimori y Montesinos partieron el sistema electoral para poderlo controlar. Y lo que era una sola unidad del poder electoral, el sistema electoral lo dividió en 3, bajo el viejo principio de dividir y vencerás. El registro de los electores, el proceso de los electores y la justicia de los electores. Y la mayor prueba es que el día de las elecciones se empiezan a chocar. No gente que tiene la camiseta de la OPE se choca con la gente que tiene la camiseta de jurado de elecciones y siempre paran peleando, porque se pisan las facultades que están duplicadas en algunos casos y por lo tanto el presupuesto duplicado es necesario. Eso habría que unificar. El voto facultativo, que es esencial. No tiene sentido que ya entrados en el siglo XXI seamos obligados a votar. El que no quiere votar no vota y adhiere su voto a los que han ido a votar y punto. Y eso obligaría a un mejor trabajo de los partidos políticos. Hoy día el sistema viene servido y por eso tenemos la representación que tenemos. Con un voto facultativo los partidos políticos tenían que trabajar mucho mejor para atraer ese público, ese cliente político hacia sus, iría a votar a gente consciente de lo que quiere votar. Y que quiere quedarse en su casa viendo el fútbol, adquiere su voto tácitamente al que va a votar. Y punto. Pero sería una cosa mucho mejor para el país que se pudiese ratificar o instalar el voto facultativo. Una mejora en el Estado de Derechos Humanos también sería necesario, y una reforma en la elección de los magistrados tribunales como el defensor del pueblo. El problema está a la vista. Acabamos de salvar, después de 4 años de la elección, 2 años y medio de este gobierno, y si no es gracias al Consejo de la Magistratura, el tema no se logra. Ese gran favor que le ha hecho el Consejo de la Magistratura al país, al haber hecho detonar con la sentencia que se le quiso poner en contra el sistema del tribunal y haber forzado al Congreso a que nombre a los magistrados. El hecho que los hayan nombrado y que haya habido una buena elección no significa que el sistema de elección sea bueno. Yo propondría, ¿no es cierto?, trasladar la nominación de los magistrados al Consejo de la Magistratura, donde el concurso es mucho más académico, mucho más serio y mucho más imparcial. Y además mucho más viable.
el control de financiamiento de los partidos políticos para evitar la infiltración del narcotráfico y los delitos de cuello blanco, la ley antitránsfuga, que es un tema muy importante también para evitar esas adhesiones políticas del momento que vienen siendo alterando el régimen político del Congreso, y para terminar un tema que es importante, la reforma del proceso de regionalización. Hoy día el Congreso de la República no tiene capacidad para citar un presidente regional. Lo cita al Congreso y si quiere va, no va. Un ministro sí tiene que ir, va de la nariz, y si no va, lo censura, y si lo censura tiene que renunciar. Un presidente regional no va, y no hay cómo forzarlo. La Contraloría no tiene competencia sobre un presidente regional o sobre un alcalde, porque la ley de la Contraloría no se lo da. No tiene competencia sobre las autoridades que vienen de la elección popular. Y como el presidente regional y el alcalde vienen de la elección popular, pues no hay competencia sobre él. Hay competencia sobre los segundos, a partir de gerente regional o gerente municipal, pero no sobre el alcalde. Entonces hace falta una necesaria reforma del sistema regional, porque si no el Estado va a hacer implosión. Tenemos una serie de pequeños feudos regionales con mucho dinero del canon, con mucho dinero de los recursos naturales que esas regiones producen, y no saben qué hacer con ese dinero, salvo incendiarlo, ¿no es cierto?, o malgastarlo, o utilizarlo para corruptelas o para clientelismo político que les pasa a la vista. Si no hay una reforma esencial del sistema regional y municipal, el Estado podría hacer una implosión en unos 10 años más y podría ser absolutamente inmanejable. Y dentro de esto, ya para terminar, se requiere también, dentro de la reforma política, crear una serie de responsabilidades de los alcaldes y los gerentes regionales, y sobre todo evitar su reelección, que es también la fuente básica de las corruptelas que se dan, porque utilizan la propia región, la propia municipal para reelegirse, ¿no? Hay distritos de Lima donde los alcaldes se han repetido por 20 años. Entonces hablamos de un sistema democrático de recambio, de valores democráticos, y los alcaldes y presidentes regionales se pueden reelegir perpetuamente utilizando los propios recursos de la región o de la municipalidad, y no les pasa absolutamente nada. Y por eso hay distritos que están abandonados, hay municipios que están abandonados, y hay regiones que son hoy día, como ya dije, inmanejables. Creo que estos temas son esenciales para poder, como bien dijo el concejal, vestir la reforma económica de una necesaria reforma política y de una necesaria reingeniería en la institucionalidad democrática del país. Muchas gracias. A continuación, palabras del ministro José Betancourt Rivera, integrante del Grupo Toribio Pacheco de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, abogado, diplomático y profesor universitario, quien presentará sus comentarios sobre la propuesta de reforma política del Estado. Si nosotros nos remontamos a las ideas de los clásicos griegos, Aristóteles, Polibio, vemos que en sus estudios, en sus escuelas, ya hay toda una estructura orientada a definir el poder, a categorizar el poder político y básicamente a separarlo, a desconcentrarlo. Todo este proceso que se inicia en la civilización occidental desde el mundo de los filósofos griegos, luego encuentra momentos paradigmáticos a lo largo de la historia universal. La escuela de Salamanca, en los siglos XV y XVI, con Francisco de Suárez, Francisco de Vitoria, es un ejemplo del quiebre normativo, valorativo, ontológico con respecto al pensamiento medieval, aristotélico de la Edad Media. La escuela de Salamanca luego se va a ver reflejada en la gesta del Renacimiento italiano. Maquiavelo, con el Príncipe, con el discurso de Tito Livio, establece la autonomía de la ciencia política, genera el carácter de poder a un grado superior, eleva la disciplina como una disciplina autónoma, con objeto propio. Este proceso, iniciado por los griegos, seguido por la escuela de Salamanca, reflejado por el pensamiento de Maquiavelo, encuentra en Europa en dos procesos históricos constitucionales muy interesantes. El proceso constitucionalista inglés, básicamente con Hobbes y con Locke, Hobbes en el Bertrand y Locke en el Tratado sobre el Gobierno Civil, las primeras formaciones intelectuales sobre el Estado liberal, concebido como un propulsor de la libertad individual, de la libertad de los Estados. Este constitucionalismo inglés es a su vez luego complementado por el constitucionalismo francés, por Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert. Todos ellos establecen, complementando el proceso histórico del constitucionalismo británico,
que la reforma del Estado, que la estructura del poder debe basarse en una teoría, que es la teoría de la separación del poder, a través de un sistema de controles intraórganos, interórganos, a efecto de hacer del poder, de la categoría del poder, una categoría eficiente en su rendimiento. Es evidente que si estamos señalando al constitucionalismo inglés y al francés como referentes, es también importante aquí destacar el aporte de Hans Kelsen, porque la jerarquía normativa y la pirámide kelseniana que señala esta norma hipotética fundamental y de la cual se reflejan todas las normas legales, es también la base del positivismo jurídico y es la base de nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos. Evidentemente Max Weber, que es contemporáneo de Kelsen, en su teoría política elabora el concepto del poder y cómo el Estado es el ejercitante legítimo del ejercicio de la violencia, porque está exclusiva del Estado. Es evidente que antes de pasar a América Latina y al caso latinoamericano, me voy a referir solamente a dos casos, al caso colombiano y al caso peruano, es evidente que el constitucionalismo español también nos ofrece interesantes aristas, interesantes puntos para reflexionar. Las Cortes de Cádiz de 1812, la Constitución Española de 1931, la Constitución de 1978. En el constitucionalismo español, que viene desde la Escuela de Salamanca, pasando por Alfonso X y pasando por todas las etapas históricas españolas, se consagra en el siglo XX a través de dos constituciones emblemáticas, la del 31 y la del 78, que marcan el devenir del Estado social de derecho. Y este constitucionalismo español, a su vez, nos ha servido a nosotros en el proceso de América Latina para formar nuestros sistemas jurídicos normativos. Dicho esto, en el marco global occidental, es interesante, para ir al tema de la reforma política peruana, señalar algo que a mi juicio es interesante. Esta idea de la política, del Estado, de la República, de los ideales republicanos, no se puede entender sin una contextualización histórica. Y en este caso debo referirme a Vizcarra Guzmán, Hipólito Unanue y Sánchez Carrión. De los tres quiero destacar a uno en particular, Unanue. Unanue, como lo dice Basadre, es el nexo entre un periodo histórico que se va y un periodo histórico que viene. Y si no fuera por la sabiduría de Unanue, el Perú, en sus etapas iniciales, difícilmente hubiera podido ser articulado como un Estado que funciona, como un Estado que regula, que ejercita el control constitucional. Unanue, a través de su gestión como ministro de Estado de San Martín, luego como ministro de Estado de Bolívar, le da un sentido de sabiduría al Estado peruano, le da un sentido de continuidad al Estado peruano. Es decir, Unanue, sabio, naturalista, ensayista, médico, editor del Mercurio peruano, él genera la idea del Perú. Cuando hablamos de la reforma política del Estado, cuando nos referimos al Estado, tenemos necesariamente que referirnos al Hipólito Unanue. Ahora, este proceso de emancipación de las ideas políticas da un caso muy interesante, un caso emblemático de estudio para los especialistas en teoría del Estado y en derecho constitucional, que es el caso colombiano. En el caso colombiano, y puedo hablar con conocimiento de causa en la medida que he servido en Colombia y he realizado especializaciones allá, es un caso muy interesante porque es un caso de un país de una fuerte tradición jurídica, donde vemos un proceso histórico donde la política ha corrido una cuerda, digamos, paralela a la corriente jurídica. El virreinato de la Nueva Granada, la Gran Colombia, Santander, el fundador de la patria colombiana, establecen en Colombia que Colombia es un país que se debe regir bajo un sistema constitucional al amparo de la ley, donde el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la estructura de poder y el cumplimiento del control constitucional es marco fundamental de la política colombiana. Entonces, en Colombia, ¿qué nos registramos? Registramos que desde su nacimiento como república, cuando se disuelve la Gran Colombia en 1830, tenemos a Santander, a Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, el constructor del Estado colombiano, que da las primeras leyes de este Estado colombiano apegado a una estricta legalidad y a un estricto control del poder político. Luego tenemos al presidente Rafael Núñez, que en 1886, con la Carta Fundamental de Colombia de ese año,
establece una nueva división espacial territorial colombiana. El proceso que hay entre Santander y Núñez es un proceso marcado por un fuerte fraccionamiento de luchas internas entre conservadores y liberales, pero al mismo tiempo viene consolidándose una idea jurídica de un Estado que se ampare en la legalidad. Entonces, nosotros registramos, cuando hacemos un estudio de la historia de las constituciones del hermano país de Colombia, que existe un norte, que existe un camino que se recorre, y este camino que se recorre, que va desde Santander, pasando por Núñez, hasta llegar a Lleras Camargo, a Lleras Restrepo, donde ellos, ya en el siglo XX, ya generan lo que hoy es el Estado colombiano. Un Estado que tiene un sistema de válvulas de escape, un sistema que tiene controles, un sistema que tiene reguladores, un sistema que funciona, que prospera, y donde ha habido algo fundamental, donde ha existido un concepto paradigmático que se mantiene desde el nacimiento de la República de Colombia, que es el concepto que muy bien ha señalado aquí mi directo amigo, el congresista Omar Chejade, el concepto de la bicameralidad. Colombia es un país de tradiciones jurídicas, es un país de juristas, es un país de abogados, y es un país donde la ley ha marcado su devenir histórico en la figura de Santander, y el bicameralismo ha estado presente en todas las constituciones de Colombia, la de 1832, la de 1834, por supuesto que la de Rafael Núñez de 1876, que va prácticamente que con ligeros procesos de reforma hasta la actual constitución colombiana del año 91. Entonces hay un devenir histórico consecuente, coherente. Este proceso histórico, jurídico, ontológico, valorativo colombiano es un espejo, es un referente. ¿Para qué? Para estudiar el sistema constitucional peruano. Y cuando nosotros, diplomáticos, abogados, profesores universitarios, entendemos el proceso constitucional peruano, debemos entenderlo a la luz de nuestros precursores, a la luz de Vizcarra Guzmán, a la luz de Sánchez Carrión y por supuesto a la luz de Hipólito Unanue. Debemos entenderlo como una línea donde la tradición que se ha mantenido incólume es la tradición del bicameralismo. Esta es una tradición que forma parte de la historia de la República, del ideal republicano, del ideal del Perú que señaló Unanue cuando fue editor del Mercurio peruano allá en 1776. Este devenir histórico nos lleva a la reforma política de hoy. Esta reforma política, a mi juicio, creo que tiene varios elementos que deben ser sometidos al debate nacional. Primero, yo encuentro en todos los puntos de la reforma política del Estado que auspicia el congresista Chejade, puntos muy interesantes desde una concepción jurídica, política, normativa. Pero quiero referirme a 2 o 3 puntos, para terminar, para ser breve, a lo que yo considero tal vez más importante. Esta reforma política del Estado, a mi juicio, debe ser categorizada a través de 3 ejes temáticos. ¿Cuáles son estos? A ver, el primer eje temático es el eje del planeamiento estratégico. No podemos entender la reforma política del Estado alejada de los planes de desarrollo nacionales a largo plazo. No la podemos entender alejada de los trabajos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. No podemos entender nuestra reforma política si no forma parte del debate nacional, del acuerdo nacional, del plan bicentenario, de nuestra visión estratégica, de nuestra perspectiva a 20, 30, 40, 50 años, porque estos conceptos que están manejados en el proceso de la reforma política son conceptos que pertenecen a un quehacer de Estado, no a un quehacer gubernamental, no a un quehacer de gestión especificada en un espacio y en un tiempo histórico, sino con una visión de Estado a largo plazo. Entonces, si nosotros en el debate nacional incorporamos el tema de la reforma política en el marco del planeamiento estratégico, yo creo que estaremos haciendo un esfuerzo en la línea correcta. Otro eje temático, son 3, otro eje temático fundamental que considero como profesional de la diplomacia, como abogado, como profesor universitario, un eje temático que es muy propio de nosotros, es muy propio del quehacer diplomático. ¿Cuál es este? La geografía, el factor geográfico. Ya lo decía nuestro ilustre embajador Carlos García Bedoya, el factor geográfico de alguna manera nos condiciona y tenemos que someter el factor geográfico a nuestros intereses.
en los estudios del pensamiento occidental es muy clara, es la visión de Toynbee, cuando es el reto, es la teoría de la geografía, que las civilizaciones alcanzan grados superiores cuando vencen los retos geográficos. ¿Y por qué? Porque la reforma política hay que entenderla en un marco geográfico. ¿Por qué? Porque el desarrollo espacial, territorial, necesita una visión nueva de la geografía. Y aquí quiero reivindicar el trabajo del ilustre naturalista peruano, el maestro Javier Pulgar Vidal, quien fue mi maestro en Colombia cuando él fue embajador del Perú en Colombia durante el primer gobierno del presidente García Pérez, y un maestro de juventudes, Amauta del Perú, que a través de su teoría de las regiones naturales introdujo en el debate nacional el concepto de desarrollo transversal, de pisos ecológicos, de una división del espacio territorial, no en función de nuestras grandes vertientes centrales, sino a través de los pisos ecológicos y las altitudes, generando un desarrollo transversal y macro regiones que puedan ser mejor organizadas, mejor ordenadas. Es así como, utilizando el concepto de Pulgar Vidal, del maestro Pulgar Vidal, yo necesitaría reivindicar un concepto que es debatido a nivel de la academia y que creo que es momento también de la reforma política de auspiciarlo, porque la reforma política no se entiende si no hay una división espacial territorial del territorio peruano, que es el tema de las macroregiones. Yo creo que el Perú debe apuntar a una constitución de macroregiones, 6, 7 u 8 macroregiones, generando sinergias entre ellas y con elementos de coordinación a efecto de poder organizar mejor la gestión pública, una gestión por procesos, una gestión por resultados. La división actual del espacio territorial no es una división ágil, no es una división moderna, es una división basada en el esquema departamental. Debemos ir a un esquema de macroregiones con una visión de desarrollo transversal del Perú. Yo creo que ese elemento, el elemento geográfico, hay que reivindicarlo, hay que presentarlo en el debate nacional. Y por último, el tercer eje temático, que a mi juicio es también fundamental, es el eje de los partidos políticos. Ya lo han señalado desde los comienzos de la historia universal, y hasta politólogos como Bobbio, como Sartori, han señalado, sin partidos políticos no existe una sociedad libre, no existe una sociedad justa, una sociedad auténtica. Los partidos políticos tienen que convertirse en lo que deben ser, en lo que son, y si no lo son, tienen la tarea pendiente, y lo que lo son, que continúen con esa tarea, en los interlocutores válidos del ejercicio del poder, entre los gobernados y los gobernantes. Duverger ya lo decía cuando escribe su tesis sobre los partidos políticos, y diversos politólogos italianos, Carleluti, Bobbio, Sartori, ya lo han trabajado intensamente. Si nosotros queremos un Perú nuevo, reformado, justo, integral, libre, debemos apuntar no hacia la constitución y generación de mayores movimientos regionales, provinciales, locales, que tienen toda la validez para hacer política, pero la política tiene que ser entendida como la entendían los griegos, como servicio común, como bien común, y es en ese marco conceptual que debe ser entendida la política. Y si los partidos políticos entienden su rol, tendrán que preocuparse por ser partidos nacionales y partidos que auspicien la reforma política desde una visión nacional, integral, en función del planeamiento estratégico del Perú en el largo plazo y en función del desarrollo de las categorías geográficas, geoestratégicas del espacio territorial peruano, apuntando hacia las macroregiones. Estos conceptos creo que son válidos, legítimos para el debate nacional y están en línea de concordancia plena con lo expuesto por el congresista Omar Chejade. Y muchas gracias. Quería cerrar esta importante sesión, la primera del ciclo de conferencias de la Asociación Nacional de Temáticas del Perú, del Grupo Toribio Pacheco, agradeciendo en primer lugar a nuestro querido amigo congresista, el doctor Omar Chejade, por su importante presentación el día de hoy sobre un tema central de la institucionalidad democrática del Perú.
y al doctor Quiroga igualmente por sus aportes y habernos recordado la importante dicotomía entre la historia política del Perú y el constitucionalismo peruano. Creo que el tema es central y se vincula con esta casa de estudios, que es la casa de formación del diplomático peruano, en la medida que los diplomáticos peruanos son funcionarios de Estado, son funcionarios que transitan y sirven a los diferentes gobiernos que el pueblo peruano elige. Y hemos transitado, el que habla y muchos de nuestros colegas presentes hoy día, hemos transitado por un rumbo democrático y no democrático durante los últimos 30 años de nuestra carrera, la mayoría de mis colegas presentes. Y hemos aprendido también a diferenciar y a clarificar sobre un elemento central de nuestra formación, que es el interés nacional, el interés de Estado, el interés de todos los peruanos, el interés de los peruanos de a pie y de los peruanos que acompañan una visión integral de nuestro país. Somos privilegiados porque servimos al Estado peruano y porque servimos a nuestro país en el exterior. De esa manera es importante, por ello, conocer hoy día la historia política del Perú, conocer la dicotomía que persiste entre el constitucionalismo vigente y obviamente el importante derrotero económico que plantea el doctor Chejá en su disertación. Por eso creo que es sumamente apropiado reflexionar sobre estos asuntos que vinculan a la institucionalidad democrática del Estado a la cual nosotros servimos y defendemos permanentemente en el exterior. Por ello, yo quisiera agradecerles a todos ustedes por su presencia el día de hoy e invitarlos hoy día a los salones aquí de esta casa de estudios a poder compartir con nosotros un congreso. Muchas gracias.